Hola, mi nombre es Fernanda y soy estudiante de química del cuarto semestre. El día de hoy quisiera explicar un artículo del cual voy a tener un examen el día de mañana, y me di cuenta que la mejor manera de yo entender es explicando. Como la pandemia me ha dificultado un poco explicarle a mis amigos a través de una pantalla como de exposición, preferí hacerlo de esta manera y espero que así me ayude a mí y ayude a más alumnos, sobre todo a quienes están en mi curso. Así que voy a comenzar. Este video va a tratar sobre un artículo. El artículo se llama Átomos de hidrógeno muy grandes en el espacio interestelar. Es de David B. Clark y el artículo está en inglés. Sin embargo, traté de hacer mi mejor esfuerzo por entenderlo y tratar de dar un pequeño resumen con mis palabras en español para este video. Vamos a comenzar con la estructura del átomo de Bohr. Es lo primero que nos viene en el artículo. Lo que pasa aquí es que menciona que en general el átomo de Bohr no es muy bueno, no sirve para generalidades. Sin embargo, para el átomo de hidrógeno es bastante atinado y también dice que este átomo para el hidrógeno, ese modelo atómico más bien para el hidrógeno, predice con mucha precisión las líneas de emisión y ayuda bastante al estudio de los átomos de hidrógeno, y más o menos de eso se basa el video. De eso se va a tratar porque el artículo se trata de eso, del estudio de los átomos de hidrógeno y de cómo calcular lambda y n sub o. Bueno, comenzamos con que en el artículo se menciona que cuando tenemos un electrón de una órbita exterior y se cambia o brinca hacia una órbita interior, este que vemos aquí le vamos a poner n sub o, y a este que vemos aquí le vamos a poner n sub i. Más adelante nos va a servir saber esto porque después nos van a dar valores de n sub i o de n sub o, y en base a eso vamos a tener que calcular lo demás. Lo segundo que nos dicen es que nosotros podemos calcular lambda con esta ecuación. No sé si se alcanza a ver, pero tenemos 1 sobre lambda es igual a RH por 1 sobre ni al cuadrado menos 1 sobre n sub o al cuadrado. Bueno, después de esto vamos para el primer ejemplo que nos dan, que voy a tratar de resolverlo aquí en cámara, vamos a tratar de resolver n sub o, y en el artículo ya viene despejado, simplemente que no te explican que en el artículo vienen aquí como cuatros, pero yo tuve que preguntarle a mi maestro y a mi asesor qué era eso, porque la verdad no le hallaba. Entonces, esos cuatros que vienen en el artículo significan n sub i al cuadrado. ¿Ok? En esta ecuación, el primer ejemplo que nos pone es de que n significa, n sub i significa la línea de Balmer donde nos encontramos, o de donde surgió de NO a NI. Entonces, en el primer ejemplo nos dice que NI es igual a 2, y después nos dice esta constante que es para el hidrógeno y nos dice su valor. El valor de esta constante es de 1.09775.8 por 10 a la menos 1 nanómetros a la menos 1. Después, en este mismo ejemplo, nos da el valor de lambda. Más adelante vamos a hacer este primer ejemplo y vienen como otros 3 más. Lo que pasa aquí es que en la tercera ecuación que nos dan, que es esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. En la
la tercera ecuación que nos da, nos da otro valor de esta constante, la cual multiplicada por n sub o al cuadrado, una vez que la obtengamos de la segunda ecuación, nos va a dar el valor del radio del átomo de hidrógeno que estamos estudiando. Sin embargo, da un valor erróneo. Yo creo que lo quisieron dar en otras unidades y se les fue lo de nanómetros. Sin embargo, ya lo corregí con ayuda de mi maestro y de mi asesor, y el valor real es de 0.0529 nanómetros por n sub o al cuadrado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer el primer ejemplo. En la segunda parte del artículo nos menciona cómo ciertas personas descubrieron experimentos relativamente sencillos para estudiantes de los átomos de hidrógeno. Estos experimentos permitían a los estudiantes observar hasta la octava línea de Balmer. La octava línea de Balmer pues es sumándole casi 8 números al 2, entonces la octava línea de Balmer llega hasta n igual a 10. En el primer ejemplo que nos ponen ya nos dan el valor de lambda y el valor de n, que en este caso es igual a 2. Entonces nos está pidiendo que calculemos NO, que como bien expliqué ahorita, NO es desde donde saltó el electrón desde una órbita exterior hacia una interior. Ya sabemos que saltó hacia n igual a 2, pero nos falta saber de dónde salió. Nos da ya la longitud de onda y por ende ya tenemos esta constante. Así que solo falta sustituir. Muy bien, sustituyendo esta ecuación con los datos que ya están escritos aquí, donde n es igual a 2, lambda es igual a 379.8 nanómetros y la constante RH es igual a 1.097758 por 10 a la menos 2 nanómetros a la menos 1. Donde podemos ver que n sub o nos da 10.03 y para obtener el valor del radio tenemos que multiplicar 0.0529 nanómetros por n sub o al cuadrado. Sin embargo, es importante mencionar que para calcular R hay que redondear al valor integral más cercano que se pueda obtener. Eso significa que, por ejemplo, tenemos el valor de NO es igual a 10.03, pero lo tenemos que redondear al valor integral más cercano, entonces lo vamos a redondear a 10. De aquí ya sabemos con la calculadora que 10 al cuadrado multiplicado por este valor, que es 0.0529 nanómetros, nos va a dar 5.29 nanómetros. Y este va a ser el valor del radio. Muy bien, una vez que ya obtenemos este resultado, el cual es el radio, el artículo nos dice que este radio es la medida de un átomo de hidrógeno en su estado excitado y que es 100 veces más grande que un átomo en su estado fundamental. La verdad desconozco si con este valor que mi maestro y yo le dimos siga estando bien esa afirmación de las 100 veces, porque la verdad es que yo considero que se han de haber equivocado de unidades, porque nanómetros no es. Entonces esto es lo correcto según yo, y para calcular el radio es 0.0529 nanómetros por n sub o al cuadrado, obviamente n sub o redondeado como ya mencionamos. Y bueno, después de esto llega alguien más y presenta líneas de Balmer con las primeras 16 líneas de Balmer, que pues sí ya es bastante
son 8 líneas más que el ejemplo este que miramos, y nos dice que llega a tener un átomo de hidrógeno en su estado excitado con un N⁻O con valor de 18. Se supone que con este valor el radio del átomo crece unas 324 veces más. Sin embargo, con esta modificación que yo le hice al artículo, no sé si siga estando correcta esta afirmación, igual que el de las 100 veces. Sin embargo, después llega alguien más que, si no me equivoco, es Eddington, y este señor nos dice que como en la superficie del Sol y de las estrellas se encuentran espectros de Balmer con N⁻O alrededor de 32. Esto significa que más o menos las líneas de Balmer se encuentran en las primeras 30 para obtener un N⁻O de alrededor de 32. Y esta persona dice que los átomos de hidrógeno no pueden agrandarse más porque va a existir una aglomeración que va a hacer que, como los estados del hidrógeno tienden a estar excitados para esa agrandación, entonces con tanta aglomeración se van a terminar juntando o uniéndose con los átomos más cercanos. Bueno, espero que se haya entendido. Ok, pasamos entonces a la más o menos quinta parte del artículo, que nos menciona que, como ya dije anteriormente, no se puede igualar las condiciones de laboratorio que nosotros buscamos para estudiar átomos de hidrógeno más grandes, es decir, que se necesita mayor número de átomos y menor presión o mayor vacío. Y es por eso que hay astrónomos que buscan en las estrellas y se dedican a estudiar estos átomos de hidrógeno que son tan grandes. Incluso llega un momento del artículo donde te menciona que puede llegar a haber un hidrógeno tan grande que se pueda ver a simple vista. Muy bien, siguiendo con esto, tenemos que los astrónomos etiquetan las líneas superiores, o sea, las líneas de Balmer, como HX, donde X nos representa el número de línea de Balmer. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un electrón que saltó del 11 al 2, suponiendo, entonces lo que yo hago para saber en qué número de línea de Balmer está es, por ejemplo, contar desde del 2 hacia arriba, suponiendo que 2 es 0, aquí lo tengo, suponiendo que 2 es 0 y el resto de números que están arriba del 2 siguen contando como números enteros. Entonces seguimos con 2 hasta llegar al número que nosotros decíamos, en este caso fue el 11, y llegamos a la conclusión de que el 11 es el número 9 de la línea de Balmer. Espero se haya entendido. Entonces, ¿cuál sería el HX de este salto o de esta transición? Sería H9. Ya casi en la última parte del artículo nos menciona que conforme avanza esta expansión de los átomos en su estado excitado, en los átomos de hidrógeno de la superficie de las estrellas, cabe mencionar, nos menciona que las que tienen una N muy grande no se pueden distinguir por radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque estas longitudes son demasiado grandes, entonces es algo difícil distinguir.
En cambio, con las N, que son de 3, 4, 5, 6 hasta, no sé, un 8, se puede distinguir fácilmente por radiofrecuencia. Ahora, hablando de esto, no significa que sea una regla súper estricta, ya que en el artículo nos menciona que hay átomos de hidrógeno extraterrestre con un N igual a 166 y con N igual a 252 y se puede ver. Sin embargo, nos menciona que hay un átomo con N igual a 869 y lo que nos impide verla es que la longitud 870 y 868 se cruzan y eso nos impide ver la radiofrecuencia de este átomo. El artículo también nos menciona que tenemos, además de HX, tenemos HY alfa. Esto nos ayuda con las transiciones, por ejemplo, donde Y significa N sub O menos 1. ¿Por qué N sub O menos 1? Porque si tenemos una Ni igual a 2, eso significa que resulta en una línea de Balmer. Sin embargo, en los valores muy altos, cuando Ni es igual a N sub O menos 1, eso significa que esta reacción nos dio una frecuencia que emite un fotón. Así es como se organizan los astrónomos y nos mencionan entre varios ejemplos que H90 alfa viene de la transición de de N sub O igual a 91 a N sub I igual a 90. Entonces, donde tenemos N sub O menos 1 es donde nos va a dar la Y de HY alfa. Para finalizar, podemos concluir con 4 preguntas. La primera es, ¿por qué estos átomos tan grandes se buscaron en el espacio? Bueno, estos átomos se buscaron en el espacio por 2 razones que yo les di a lo largo del video, las cuales son que en un laboratorio no se pueden igualar las presiones del espacio, ni el vacío, ni la cantidad de átomos que tenemos de hidrógeno. Sin embargo, esto se puede buscar en átomos extraterrestres, lo cual nos ayuda al estudio, pero no nos puede decir realmente si son o no, porque no los podemos traer a la Tierra. La segunda pregunta es, ¿a qué se referían esas etiquetas astronómicas? Las únicas 2 etiquetas astronómicas que miramos fueron HX y HY alfa. Yo ya les expliqué que HX proviene del número de la línea de Balmer, que ya les enseñé a contar también los números de la línea de Balmer, y HY alfa nos indica una transición de NO a NI, donde Y de HY alfa es NO menos 1, ahí lo podemos ver. Entonces nos dice, las ondas de luz estudiadas, ¿en qué región del espectro electromagnético se encuentran? Nosotros debemos de investigar una tabla del espectro electromagnético y además de eso, en el primer ejemplo que nos menciona nos dice que la longitud de onda más baja que podemos tener es de 300 y algo. Eso nos indica que está en la región violeta. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo aumento mi valor de N? Cuando yo aumento mi valor de N, el valor de lambda es inversamente proporcional, lo que nos indica que va a ser un valor más pequeño. ¿Qué significa esto? Que la longitud de onda va a disminuir. Esto nos lleva a que menor longitud de onda va a ser igual a mayor energía. ¿Qué va a pasar cuando aumente mi N? Que la zona violeta visible se va a ir a la zona ultravioleta invisible. Ya como última pregunta nos podemos plantear por qué al principio se mencionó que el átomo de Bohr
nos sirve para generalidades, pero en este caso es muy bueno para este estudio del hidrógeno. Bueno, como primera instancia podemos decir que el átomo de Bohr nos sirve porque sirve para elementos con pocos electrones, y el hidrógeno es uno de ellos. Sin embargo, cuando crece el número de electrones, no se puede explicar hacia dónde se van, no alcanzan las órbitas, además de que, como bien sabemos, en el átomo de Bohr, cuanto más esté el círculo cerca del núcleo, el electrón va a girar con más energía que en esta órbita. Sin embargo, si el número de órbitas crece, la cantidad de energía que tenga el electrón de la última órbita va a ser muy pequeña. Por eso, ese es uno de los principales problemas que tengamos. La segunda es que Bohr pensaba que los átomos tendrían como una posición fija en los electrones. Sin embargo, Heisenberg desmintió esto con su teoría del principio de la incertidumbre, el cual nos habla de que si tú intentas calcular el movimiento de una partícula, vas a tener una incertidumbre sumamente alta, ya que esta partícula nunca deja de moverse y nunca está en reposo. Por eso es que nosotros emitimos calor que nos deja ver ese espectro visible. Por último, podemos decir que este átomo nos indica un valor incorrecto a la hora de los ángulos de los orbitales, ya que ahora sabemos que hay ángulos que tienen distintas formas, tales como este que estoy dibujando, y distintos tamaños.